Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. Por tanto os digo, no os congojéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni allegan en alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os congojéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos cubriremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El texto que hemos leído pertenece al capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículos 25 al 33, y es la enseñanza que Jesús establece con respecto al reino de los cielos. En la enseñanza de hoy vamos a exponernos al tema ¿qué es el reino de los cielos? ¿En qué consiste el reino de los cielos? Sobre todas las cosas, ¿cómo buscamos el reino de los cielos? ¿Y cómo establecemos el reino de los cielos? La característica que sobresale en el texto que hemos leído es la comparación que Jesús hace entre las cosas que son necesarias para poder sobrevivir sobre la faz de la tierra con el reino de Dios. Y en el versículo 32 Jesús, a manera de conclusión, establece todas estas cosas Dios las entrega cuando el hombre entiende la necesidad de buscar el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ocupar el lugar que hasta este momento ha ocupado la búsqueda de la comida, la búsqueda de la bebida, la búsqueda del vestido, la búsqueda de la vivienda. Tiene que ocupar ese lugar. Así de importante es como Jesús propone el reino de Dios y su justicia. El propósito de esta enseñanza es que podamos entender en qué consiste el reino de Dios y sobre todas las cosas que aprendamos a establecer el reino de Dios, porque ese es el propósito para el cual hemos sido llamados, establecer el reino de Dios. El reino de Dios no se establece por sí solo. El reino de Dios es establecido por hombres de fe, el reino de Dios es establecido por mujeres de fe que entienden cuál es su posición sobre la faz de la tierra y actúan para poderlo establecer. Ese es el propósito del llamamiento en Cristo Jesús. Primera pregunta que vamos a contestar, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el establecimiento de la presencia activa de Dios y desde donde Él opera. Déjeme repetirlo nuevamente. El reino de Dios es el establecimiento de la presencia activa de Dios y desde donde Él opera. Dios está en todo lugar. Eso lo sabemos. Sin embargo, Dios no opera en todo lugar. En Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21, Jesús enseñó precisamente que el reino de Dios está entre nosotros. Versículo 20, y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Y esto es importante poderlo entender. El reino de Dios es la presencia activa de Dios.
es el lugar donde Dios está operando. Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente. Sin embargo, y algo bien importante que es necesario entender, Dios no opera en todo lugar. Dios opera en los lugares donde el hombre de Dios establece presencia de Dios. Dios opera en el lugar donde la mujer de fe establece presencia de Dios. Este es la función para la cual hemos sido llamados y ubicados en los lugares. Mateo capítulo 18, en el versículo 20, lo leemos nuevamente, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Y esta palabra, que por lo general la hemos utilizado para cuando nos reunimos en culto en una iglesia, no es exclusiva para establecerla en una iglesia solamente. Esta es la palabra que le da fundamento a la operación del reino de Dios en todo lugar donde un hombre de Dios, donde una mujer de Dios pueda establecer presencia de Dios en ese lugar. Entiéndase un negocio, entiéndase una oficina, entiéndase un taller, entiéndase la calle misma, el lugar público, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El reino de Dios es el establecimiento de la presencia activa de Dios. Cuando leemos la historia de Abraham, descubrimos que no en todo sitio de los lugares a los cuales Abraham llegó había presencia de Dios en ellos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 20, en el versículo 11, leemos, y Abraham respondió, porque dije para mí, cierto, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y note, el énfasis está en la expresión, no hay temor de Dios en este lugar. ¿Qué quiere decir? No hay presencia de Dios, no hay presencia activa de Dios en este lugar, no hay reino de Dios en este lugar. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo en el relato, descubre más adelante, varios capítulos más adelante, que la misma gente del lugar, con el correr del tiempo, le dijeron, tú eres príncipe de Dios entre nosotros. Habita en este lugar, porque se dieron cuenta de que la presencia de Abraham en el lugar produjo cambios tales que aún los mismos moradores de esos lugares recibieron prosperidad por causa de Abraham. El reino de Dios es el establecimiento de la presencia activa de Dios. No es solamente la presencia de Dios, porque Dios está en todo lugar, pero no opera en todo lugar. Es la presencia activa de Dios en los sitios donde Dios está operando. ¿Cómo opera Dios en los lugares? Dios opera por intermedio de hombres de fe que saben establecer presencia de Dios en el lugar. Dios opera por la presencia de mujeres de fe que saben establecer presencia de Dios en los lugares. Déjeme leer nuevamente Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Esta es la función para la cual el hombre de fe, para la cual la mujer de fe han sido convocados por el Espíritu de Dios y ubicados en distintos lugares, para que aprendan a establecer presencia de Dios en esos lugares. Ahora, hay algo también bien importante que necesitamos saber entender, que los hombres impíos y las actividades de los hombres impíos en un lugar alejan la presencia de Dios. En Ezequiel capítulo 8, en el versículo 6, leemos, me dijo entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí? Para alejarme de mi santuario, ahí está claramente, para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Por eso es bien importante que un hombre de fe aprenda a no permitir que hombres y mujeres de maldad establezcan sus actos en las regiones donde ellos están habitando. Prácticas de santería, prácticas de brujería, prácticas de hechicería,
no pueden ser permitidas porque esas prácticas establecen contaminación en los lugares y por esas prácticas la presencia de Dios es alejada de los lugares. Y por eso, en muchos sitios, en muchos lugares donde antes hubo un despertamiento espiritual, se observa todo lo contrario. Una sequedad espiritual, un ambiente de tristeza, un ambiente de dolor, un ambiente de tinieblas, y es precisamente porque hombres de fe, mujeres de fe, no pudieron en su debido momento reprender todas esas prácticas y se toleraron en los lugares donde se había establecido el reino de Dios y su justicia. La instrucción en Mateo capítulo 6 es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Vamos a presentar dos respuestas. La primera respuesta es: buscar el reino de Dios es la tarea del hombre y de la mujer de fe por lograr que se haga la voluntad de Dios. En otras palabras, buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, el mismo capítulo donde se encuentra la instrucción de Jesús, pero en el versículo 10 leemos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Observe la relación. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad de Dios. Es la tarea del hombre y de la mujer de fe por lograr que se haga la voluntad de Dios en ese lugar, que se haga la voluntad de Dios en ese sitio, que se haga la voluntad de Dios en esa región. ¿Cómo se logra? Esto se logra cuando hombres de fe, cuando mujeres de fe creen a la palabra y hacen conforme está establecido en la palabra. Establecen ellos primero la voluntad de Dios en sus vidas y entonces se va estableciendo en toda la región, en todo el lugar, se va estableciendo el reino de Dios y su justicia. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Buscar el reino de Dios es buscar la voluntad de Dios. No se trata solamente de vivir el día a día conforme a nuestro mejor entender, sino se trata de trabajar para poder establecer la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Y eso lo logramos cuando actuamos por fe, cuando vivimos por fe. Un hombre, una mujer de fe en la región donde vive, tiene que salir todos los días para recorrer su lugar, para recorrer su región y establecer palabra de Dios en ella. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, establecer palabra, porque déjeme decirle que el reino de Dios se establece por medio de la palabra de Dios. Establecemos reino de Dios cuando establecemos palabra de Dios para el lugar donde estamos viviendo, cuando establecemos palabra de Dios para el sitio donde nosotros vivimos. Establecemos reino de Dios cuando establecemos la voluntad de Dios para el lugar. La mejor forma de evangelismo no es salir casa por casa para invitar a la gente a visitar una iglesia. La mejor forma de evangelismo es recorrer los lugares y establecer palabra de Dios para cada uno de sus habitantes. Esta es la mejor forma de poder establecer reino de Dios y su justicia en el lugar donde nosotros estamos viviendo. Es una tarea, es un ejercicio que nosotros debemos de establecer, recorrer las calles, estableciendo a medida vamos caminando por ellas. Esta tierra no es tierra de maldición. Esta tierra no es tierra de hechicería. Esta tierra no es tierra de brujería. Esta tierra es territorio del reino de Dios y su justicia. Y cuando cada hombre de fe, cuando cada mujer de fe podamos vivir por medio de la fe y establecer
territorio, estableciendo palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que no habrá territorio que se resista al establecimiento del reino de Dios y su justicia en todas las regiones. No habrá, porque escrito está en la palabra, y lo conocemos, Mateo capítulo 16, las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de la iglesia. Así es que de nuevo, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios, es la tarea del hombre y de la mujer de fe por lograr que se haga, que se cumple, que se ejecute la voluntad de Dios en las regiones. Y eso lo establecemos por medio de la palabra de Dios. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios, porque no caminan conforme a la voluntad de Dios. Contra de esto nosotros luchamos. Pero recordando lo que dice la palabra, Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los que operan en las tinieblas y han establecido este tipo de maldad en los lugares. Por eso, de nuevo, es bien importante para poder establecer el reino de Dios, que aprendamos a movernos por los sitios, que aprendamos a caminar los lugares, que aprendamos a establecer palabra de Dios en los lugares. Esta no es tierra de gente injusta. Esta no es tierra de fornicarios. Esta no es tierra de idólatras. Esta no es tierra de adúlteros. Esta no es tierra de afeminados. Esta no es tierra de los que se echan con varones. Esta no es tierra de ladrones. Esta no es tierra de avaros. Esta no es tierra de borrachos. Esta no es tierra de maldicientes. Esta no es tierra de robadores. Esta es tierra del reino de Dios y su justicia. Cuando aprendamos a movernos por los sitios, estableciendo palabra de Dios, sin que nadie se dé cuenta, no necesariamente tenemos que salir con un megáfono a declarar esa palabra, no necesariamente, porque el poder no está en lo audible de lo que nosotros decimos, el poder está en la fe de creer que lo que estamos haciendo será hecho conforme a como hemos creído. En Salmo capítulo 40, versículos 7 al 9, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no detuve mis labios, Jehová, tú lo sabes. Y en el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios es la tarea del hombre y de la mujer de fe por lograr que se haga, que se establezca la voluntad de Dios en los lugares. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Para poder establecer reino de Dios es necesario establecer voluntad de Dios. Por eso es importante que el hombre de fe, la mujer de fe, aprenda a establecer palabra de Dios, porque la única forma para establecer reino de Dios es por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? La segunda respuesta, buscar el reino de Dios, es la tarea del hombre y de la mujer de fe por lograr que se establezca liberación en los linderos de una región. Mateo capítulo 12, versículo 28, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Note la relación nuevamente. De la misma forma como se establece una relación entre el reino de Dios y voluntad de Dios, hay una relación estrecha entre
establecer reino de Dios y liberación. De hecho, nosotros tenemos que entender por este texto que la evidencia de que el reino de Dios se ha establecido en un lugar es precisamente la liberación. Y esto es uno de los temas de los cuales tenemos que aprender a establecerlo sobre la faz de la tierra. Liberación, guerra espiritual y liberación. Porque la evidencia de que el reino de Dios se ha establecido en un lugar es precisamente la liberación. Y lo voy a leer nuevamente. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué es buscar el reino de Dios? En esta segunda respuesta tenemos que aprender que es una tarea del hombre y de la mujer por establecer liberación en los lugares donde Dios nos ha hecho habitar. Por eso es bien importante que nosotros no toleremos centros de brujería en los sitios, centros de hechicería en los lugares. No podemos tolerarlos. Si la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros tolerando esos lugares en las regiones donde Dios nos ha hecho habitar? ¿Qué hacemos? Es necesario aprender a establecer la palabra y a expulsar de esos lugares a todas aquellas potestades, fuerzas espirituales de maldad que se han establecido en esos sitios. Es necesario que recordemos que un poco de levadura leuda toda la masa. Si nosotros no hacemos nada por reprender esos lugares hasta que desaparezcan, en realidad llegará un momento que la palabra de Mardoqueo para Esther se cumplirá en nosotros. No creas que por estar en palacio escaparás más que cualquier otro de los judíos, porque para esto Dios te llevó a palacio. No creas que por que tú no practicas esas cosas no te alcanzarán. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto de nuevo es importante. El hombre de Dios, la mujer de Dios establece liberación en los lugares. Liberación no quiere decir solamente echar fuera demonios de una persona. No es eso solamente la definición de lo que es liberación o de lo que es guerra espiritual. Expulsar demonios tiene que ver también con expulsarlos de los lugares, de las regiones. Esta no es región de maldad. Este es territorio del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y actuamos conforme la palabra para establecer liberación en los lugares. Mateo capítulo 11, versículo 12, otro texto que conocemos ampliamente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. Estableciendo liberación, estableciendo guerra espiritual. Hay muchas personas que huyen de la guerra espiritual, hay muchas personas que no quieren entrar en liberación. Y déjeme decirle que la persona que no aprenda a entrar en liberación, que no aprenda a entrar en guerra espiritual, no puede establecer reino de Dios. Aunque resulte fuerte decirlo, pero no puede establecer reino de Dios. Porque claramente la palabra lo dice, si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esto es tarea de todos aquellos que vivimos por fe. Esto es tarea de todos aquellos que vivimos por la gracia de Cristo Jesús. El Salmo 91, uno de los salmos ampliamente conocidos por todo el pueblo creyente, déjeme leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre.
Pero esto no se logra solamente abriendo la Biblia y teniéndola abierta en el Salmo 91. Esto se logra cuando el hombre establece la palabra de Dios. Esto se logra cuando la mujer establece la palabra de Dios. Esto es lo que está escrito. Yo vivo por lo que está escrito. Y esto es lo que aplica para este lugar. Esto es lo que aplica para esta tierra. Es necesario que nosotros aprendamos que somos la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser tirada afuera y hollada por los hombres. Si usted observa el verso 13 del Salmo 91, es exactamente lo mismo a lo cual hemos sido llamados. Sobre el león y el basilisco pisarás, hollarás el cachorro del león y el dragón. Cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve más para nada, sino para ser hollada por los hombres. Cuando nosotros no hagamos lo que tenemos que hacer, el enemigo lo hará con nosotros. Por eso es bien importante que entendamos la necesidad que cada hombre, que cada mujer de fe aprendamos a establecer el reino de Dios. El reino de Dios se establece por medio de la palabra. Por eso la importancia de que cada hombre de fe, por eso la importancia de que cada mujer de fe aprenda palabra de Dios, tenga palabra de Dios en su vida y viva por esa palabra y sepa establecer esa palabra. Dios dijo, Dios hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo creo esta palabra y establezco esta palabra y la pongo como fundamento de mi vida. Yo creo esta palabra, me paro sobre de esta palabra y vivo por esta palabra. Esta es la forma como se establece el reino de Dios sobre la faz de la tierra, donde quiera que nosotros estemos, no solamente dentro de una iglesia, donde quiera que nosotros estemos ubicados. Puede ser así un taller, puede ser así un negocio, puede ser así una oficina, el sitio donde Dios nos haya ubicado para estar trabajando. Si usted observa y lee los primeros 11 versículos del capítulo 4 de Mateo, se va a dar cuenta que Jesús todo el tiempo reprendió a Satanás por medio de la palabra. Y esto es lo que debemos de aprender cada uno de nosotros. Que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Esta es la exhortación que el apóstol Pablo le da a los colosenses. Que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia. Y tenemos que aprender a caminar conforme a la palabra del Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La búsqueda del reino de Dios y su justicia tiene que ser una tal que le represente al hombre y a la mujer una necesidad de existencia. Que no pase un día sin que nosotros podamos trabajar para establecer el reino de Dios. Esta es la instrucción que el Señor nos está entregando. Si hay algo que tienes que buscar, que sea el reino de Dios. Si hay algo por lo cual tienes que trabajar, que sea por el reino de Dios. Pero que no pase un día sin que lo veas como una necesidad de tu vida, de tu existencia. Que no pase un día sin que dejes de buscar el reino de Dios. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Si tiene alguna pregunta o necesidad, puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.